Hay gente que me sigue parando por la calle ya con hijos grandes y me dicen, loco, vos me acompañaste en la vida, vos y siguen recordando cuál es, como algo muy importante para la vida de ellos, ¿no? Hay gente que terminó el colegio, se recibió, hay otros, he tenido gente que ha bajado del auto y me dice, yo por vos me recibí de ingeniero, ¿viste? Vos te quedás mirando y decís, o veo que cuando me estoy sacando una foto siento que tiemblan, ¿no? Y vos decís, que mis hijos me cargan y me dicen, ¿en serio están temblando por vos? Ayer fui a la ferretería, así empezaba el programa. Y chau, y a la mierda, 40 minutos hablando de lo que es ir a una ferretería y etcétera, y cagándonos de la risa y qué sé yo. Si lo hubiéramos planeado, no lo hubiéramos hecho, era una demencia. Sabíamos también que era una referencia y que era un lugar importante para todo lo que tuviera que ver con la música en ese momento. Cualquier anuncio, cualquier banda que viniera, cualquier presentación, cualquier show, primero estaba en cuál es. Otra vez en esta ciudad, otra vez Buenos Aires se prepara, porque hay algo que en la radio va a explotar, porque ya llega cuál es, otra vez en el aire. Que canta eso, Safo Verde es el presidente de Sony Internacional hoy en día. Y lo grabamos en el cuarto de su casa, cuando vivía con los padres en Martínez. Era el jingle de Utilísima. Yo decía, hay que cambiarlo, y la gente cada vez que lo cambiaban me odiaba. No, y volvamos a poner. Y la gente es muy melancólica. Los 90 fueron unos años en los que la imaginación aún se enfrentaba a la invasión de imágenes. La radio era el refugio donde nos enterábamos de todo. La televisión ya estaba instalada y el cable empezaba a cobrar protagonismo. Así todo, hubo un programa de radio que sin duda marcó un antes y un después. ¿Cuál es? Por FM Rock and Pop. Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y Marcelo Gatman eran los encargados de sentarnos a su mesa de desayuno todas las mañanas, llevándonos en un viaje a través de sus vidas, nuestras vidas, y de temas que hasta entonces no se habían explorado en la radio. Su estilo rompedor, irreverente y revolucionario no solo nos sorprendió, sino que también plantó las semillas del lenguaje y la narrativa mediática que hoy nos resulta tan familiar. No entiendo, ¿grabás compact mezclados? Es un proyecto. En este podcast nos vamos a sumergir en el impacto de ese programa, cómo cambió nuestra forma de escuchar radio y la manera en que los medios se comunican actualmente con nosotros. Prepárate para un viaje nostálgico y revelador a una de las épocas más vibrantes de la radio. Estábamos muy creativos, fue un lugar muy libre. Creo que se dieron buenos pasos tecnológicos para lo que es el presente hoy de los medios. No, para mí fue súper importante cuál es. Yo no tengo ese recuerdo tan melancólico, ni volví a escuchar viejas cosas de cuál es. Jamás nos volvimos a encontrar todos juntos, más allá de después por dónde nos llevó la vida cada uno, lo que piensa que cada uno le fue en la vida porque le fue como le fue. Sabíamos más lo que no queríamos hacer que lo que queríamos hacer. Y fue una improvisación total y absoluta y una cuestión absolutamente intuitiva. Creo que la fórmula era muy simple. Si no nos divertía, no lo hacíamos, listo. Y eso incluía obviamente una cuestión de discurso, una cuestión de lenguaje, una cuestión de planteo de ideologías, fueran estas cuales fueran. Y ya te digo, dando por tierra con toda la cuestión de la formalidad. Me parece que llevamos lo que era el lenguaje de la calle o el lenguaje informal, familiar que teníamos todos, lo llevábamos al aire. Digamos que actuábamos como siempre, nada más que en el medio había un micrófono o había una serie de implementos técnicos analógicos que nos permitía hacer como una traducción o una otra forma de ese mismo discurso. ¿Cuál es? Se emitió entre 1993 y 2011, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Eduardo de la Puente venía a trabajar en Rodríguez Ares Producciones. Ahí manejaba el material de una cartera de artistas tales como Riff, Fabulosos Cadillac u Abuelos de la Nada. Y gracias a ese trabajo de llevar gacetillas de prensa, conoce a Mario Pergolini. Recién me había casado, si no me equivoco. Yo había dejado de ver a Eduardo un tiempo, lo iba a buscar a Mar del Plata, ya estaba con Gatman.
y ahí pergeñábamos lo que era Cuál es, ¿no? Creo que de alguna forma siempre generé mi compañía porque era la única forma que podía imponer mi idea, ¿no? De no ser contratado, porque decía, bueno, yo quiero hacer esto, me parece que hay que hacer de esa forma. Por eso también armaba equipos que eran mucho más grandes que el que me ponía Rock and Pop. Yo traía gente porque decía, cuantos más pintemos, cuanto más pedacitos sean armados por otros, el aire va a ser increíblemente producido, porque ya no era que producíamos nosotros. Yo decía, bueno, veía a alguien, un tipo que leía cuentos y que decía, ok, yo leí los cuentos, hacerlo de esta manera, me gustaría que lo hagas una vez por semana. A ver los cuentos, bueno, lo íbamos depurando. Ok, ya lo tenés. Acá está tu editor, acá, entreganos uno por semana. La primera característica de los Cuál es fue que cambiaron la manera de hablarle al oyente. El programa empezaba con una charla totalmente distendida de casi media hora. Nadie hasta ese momento lo hacía. No había experiencia previa. ¿Cómo salieron los partidos? ¿Qué partido? No sé. ¿Por qué llevaste esa radio Mena para justo el ¿Y domingo? si no me dejaban escuchar? Cada vez que había un gol... Estuviste todo el fin de semana molestando con tu radiecito esa, cuando se escuchó un carajo, te quedaste sin pila para el día del partido. El único día que tendríamos que haberla prendido, que era ayer, ¡no teníamos pilas! ¡No teníamos pilas! ¡Te mataría! Mirá. Así cualquier... Yo no le digo a Lalo, ¿eh? ¿Quién le pidió prestada la carpa a Lalo? ¿Quién fue el Gil que fue y puso la cana? Hacete cargo, yo no prendí fuego, si yo estaba como a 500 metros cuando prendí fuego la carpa. ¿Qué me estás hablando? 500 metros y justo con el a tratar de sacar un sábalo, alguna porquería para no comer los fideos de este mamón, ¿entendés? Y me prende fuego la carpa de Lalo. Mamón, le dijo. Si bien Mario venía a hacer feedback junto a Ari Paluch, y ahí es donde empezó a probar el nuevo lenguaje, hubieron unas musas inspiradoras y conductores como Alberto Badía o Lalo Mir que influyeron mucho. En realidad, la radiofonía argentina, en su totalidad, desde sus épocas de oro de los 40, por ahí, tuvo mucho de eso, ¿no? Larrea tuvo mucho de eso, Fontana tuvo mucho de eso. Y todos nosotros también vimos en Lalo, que era de nuestra generación, pero era como el mayor de nuestra generación, cuando hizo 9 PM, una desfachatez y una forma de hacer radio que a nosotros nos gustó. Badía, a su manera, todo eso. Yo creo que empecé a agarrar un montón de cosas. Los sketches que armaba, que había escuchado toda mi vida con Larrea, la velocidad de la M. Lalo Mir. Todo empezó en 9 PM para mí, que fue un programa que yo hice en Radio del Plata, AM y FM, las últimas épocas de las transmisiones simultáneas en AM y FM, que era un programa de rock que iba a las 9 de la noche, que empezó 15 días antes de la Guerra de Malvinas, y eso hizo que el programa se convirtiera en la vidriera principal del rock argentino. Pero ya en 9 PM yo había empezado a desarrollar un tipo de contenido diferente, inspirado en mis viajes. Yo venía de varios viajes, y sobre todo de Estados Unidos y de escuchar las radios de rock, estableciendo como nuevos parámetros de edición, sobre todo, y de cómo armar la artística, darle más vértigo a la transmisión, salir de lo lineal y ponerlo en muchos planos y generar piezas artísticas con una estructura y una velocidad que antes no se utilizaban, como medio histérico. Y tener un referente como Lalo también, porque es importante ponerle el precio que se merece Lalo para todo lo que hacemos nosotros. Insisto, no porque Lalo sea mucho más grande que nosotros, pero hay una diferencia ahí de 5 o 6 años que cuando teníamos 20 era bastante más notoria. La verdad que era un tipo que nos marcaba muchas cosas, ¿no? Y la verdad que un tipo también muy generoso, que nos dejaba hacer. En Radio Bangkok, que es previo a Colés, fue todo una revolución en las mañanas. Amamos a Lalo. Bangkok rompe también otra estructura porque nos salimos de la mesa de radio tradicional para armar una cosa más en planos, ¿no? Cómo entraron Bobby y Quique, que hablaban en un segundo plano, cómo fuimos haciendo como una comedia, llenando de gente. Eso se iba a coronar después con Buenos Aires, una divina comedia. Pero claro, ese tipo de radio que no existía se tomó como una referencia. Entonces, lo que vino después siempre tiene que ver con lo que hubo antes, ¿no? Bobby Flores es hoy uno de los conductores y DJ que más saben de música. Él también hizo inferiores en esas mesas de radio. Nosotros éramos gatos callejeros. Nuestra zona de confort era la noche, las veredas, y teníamos
el refinado gusto de despertarnos con música de Steely Dan o de los Doors. Teníamos el glam que da estar leyendo todo el tiempo, desde Cortázar, Oscar Wilde. Éramos pibes bastante preparados intelectualmente. Lalo era el embudo. Lalo metíamos todo, era como una licuadora de plástico. Metíamos todo ahí y salía otra cosa. No sé qué hacía Lalo en el caño final. Como buenos gatos callejeros teníamos el lenguaje de la noche y de las avenidas porteñas. Y eso a la mañana era muy rupturista, hablar en esos términos como hablábamos nosotros, pero lo que pasa es que veníamos medio que seguíamos de largo. Mario, Eduardo y Gatman tenían una mística también bastante especial, muy parecida a nosotros. Bueno, Eduardo y yo andábamos juntos por todos lados hasta ese momento. Llegamos juntos a Rock and Pop. A Nacho Boano muchos le conocieron la cara cuando años más tarde pasó a ser el cuarto CQC en El Piso. Hasta ese entonces era el productor número 1 del programa que de a poco se establecía en las mañanas. Puede sonar pedante, pero la verdad que de cuál es en adelante, después el resto de los programas ha tomado muchísimo de nosotros. Si bien cuál es inventó algunas cosas y pudo tomar cosas de otros programas de radio y llevarlas a cabo en forma eficaz, pienso que lo que vino después, bueno, cuál es, fue una apertura de caminos para todo lo que vino después, incluso blogs, incluso podcast, incluso nosotros hacíamos mashups antes de que existieran los mashups. A veces hablo con Luquita, de Pan en la Mano, y me dice, ¿qué te parece el programa así? Le digo, para mí es muy parecida a nuestra primera hora de ¿Cuál es? 3 tipos hablando de cualquier cosa, no importa cuál sea el tema, ¿no? Hay muchas cosas de ¿Cuál es? Que después fueron medias así. El plan de convertibilidad fue efectivo por 10 años. El doctor Carlos Menem. Por la patria, señores, por la patria. Peso, $1. Veníamos de muchos años de censura por la dictadura militar, una democracia joven e incipiente. Y es ahí en donde el creador de Rock and Pop, Daniel Greenback, encontró a esta gente con ganas de hacer quilombo y la encajó perfecto en una sociedad con ansias de libertad. La libertad que gozaban los integrantes creativos de Cuál es para todo lo que querían hacer es la misma que le di a todos los programas que tuve en Rock and Pop cuando la creé. En realidad, ya cuando estaba la elección de quienes conducían, uno sabía más o menos por qué camino iban a transitar, y darle la libertad a gente talentosa no hacía más que alimentar la creatividad de la radio. Y obviamente no concibo una radio sin que haya libertad de los conductores, comunicadores, que eso es lo que le da la credibilidad. Quique Prosen se fue de Radio Continental a Rock and Pop en 1985. Rápidamente se convirtió en el director de programación de la radio de Greenback. Rock and Pop arranca con un formato musical. Greenback, sus dos ideas para la radio eran generar nuevos shows, poder potenciar los shows de su productora, y la más que suena ridícula era: yo no me puedo levantar a las 7 de la mañana a mear y escuchar, o sea, yo quiero escuchar una canción de los Rolling Stones o algo, y eso hizo que Greenback tenga una radio. O sea, él quería, si se despertaba a las 7 de la mañana o a las 3 o se acostaba a las 10 de la noche y ponía una radio, las radios eran toda música funcional. Él quería escuchar a los Rolling Stones, a los Beatles o a Deep Purple. La apertura de Cuál es fue todo un símbolo. Corrías para llegar a las 9 y escuchar. Eran charlas en un idioma como el tuyo y que en la radio no se hacían. Chau locuciones engoladas y música popular. El formato hoy parece simple, una charla de 30 minutos de 3 personas, 3 canciones finamente seleccionadas y la tanda. Sin embargo, era la mejor hora del día.
Hay que sacar una revista como esta, ¿no? Móvil, revista de autos importados, ahora que no... Claro que no vas a poder conseguir ni medio. Sí. Es como conocer destinos exóticos. Ahora me tentaron, me la paso con ganas de querer comer golosinas extranjeras. Pago fortuna por eso. Uy, ¿cuánto? Bien surtido. ¿400 con vallas? 400 400 con vallas. 400 con vallas. Las semifinales, esto le quita de vista más o menos cerca a sus rivales directas, por ejemplo a Susana Inova, perdón, a ayer te vi en la serie de 200. Si lo hubiéramos planeado, no lo hubiéramos hecho, era una demencia. Una apertura de 3 tipos hablando de una ferretería, o del súper, o de lo que corno sea, o lo que fui al médico. Decís no, porque son cosas que no podés planear. Son cosas que fluyen o no fluyen. Y había una química tan importante ahí. Mario siempre fue un tipo que se caracterizó por ser un gran armador de equipos. Y también como era algo muy novedoso, porque insisto, hoy por hoy estamos hablando de hace muchísimos años, hoy por hoy no es novedoso. Pero en ese momento la gente se daba cuenta que había 3 tipos ahí en la radio hablando de las cosas que le pasaban a ellos. Era lo más parecido a un estandapero que había. Fue una cuestión mágica, fue una cuestión de frecuencias, o sea, se dio y a la lona y podría no haberse dado tranquilamente, en cuyo caso habríamos pasado a buen día, esto es cuál es un tema y listo, ya está. Eso era 100% Mario. O sea, Mario era el primero que llegaba a la radio, 8:15 de la mañana, Mario, y no estaba ni Nacho, ni De la Puente, ni Gatman, ni nadie. Mario se encerraba en la discoteca y elegía las canciones que iba a poner, todo. 9 menos 5 llegaba Gatman, Nacho llegaba a 9 menos 10, Gatman 9 menos 5 y De la Puente llegaba a 9 y 2 minutos. Mario era el único que llegaba media hora antes mínimo y agarraba los diarios para ver qué se podía hacer, todo. Las aperturas eran una mezcla de tirar cualquier cosa, contar anécdotas, opinar livianamente sobre el tema que se les cruzara por la cabeza, pero siempre en una dirección coherente y con un final musical temático. A los gustosos de descubrirle el truco al mago, les costaba distinguir si eran genios que lograban una conexión súper efectiva de una manera armónica o si era simplemente una jugada preparada por un guión. Cada cuestión, cada canción, la elección de por qué la canción, por qué sonaba, qué letra tenía, con qué la íbamos a combinar, qué separador le íbamos a poner después, qué efecto, qué canción para qué día, todo estaba, pero milimétricamente calculado. Muy pocas cosas estaban libradas al azar en términos de producción del programa. Ya digo, estábamos pensando 24 horas en el programa. Los 3 temas de apertura eran puntualmente seleccionados. Andrés Casado, el último operador de Cuál es y su labor. Los 3 temas de comienzo tenían la característica, los elegía Mario, al principio los elegían Mario y Eduardo. Cuando había CDs se encerraban en la discoteca de la radio y se ponían a escuchar música a todo volumen hasta que nosotros, todos los demás, nos poníamos a armar la salida del programa y venía Nacho, me ponía los 3 compacts arriba de la mesa, me decía track 5 de este disco, track 4 de este disco y track 12 de este disco. Ahí nos enterábamos cuál era la banda y cuál era el tema. Y resultaba siempre que esos 3 temas eran ideales para el día que hacía, si estaba lloviendo, si estaba nublado, si la gente estaba alegre, si no, los temas eran ideales para ese momento. Mario tenía esa característica de elegir la música ideal para que cuando diga muy buenos días a todos sonara el tema que vos querías escuchar en el auto. Era increíble. Muy buenos días a todos. ...30 minutos de charla, más 15 minutos de las 3 canciones, son 45 y le sumo la tanda, que era de casi 10 minutos, me da 55 minutos de apertura. ¿Y por qué sumo la tanda?
Porque era así. Cuando en otra radio te ponían más de 3 minutos de tanda, vos cambiabas. Divididos en obra. Pero ¿Cuál?es? Se daba el lujo de meter tandas de 10 o 15 minutos y nadie se movía. Entradas en venta en Ligerías Multimundo. Mitad porque en ellas salían los avisos de los recitales o discos nuevos en la voz de Alejandro Nagui, y mitad porque había artística divertidísima en el medio de ella. Alejandro Nagui fue, casi durante 20 años, la voz del rock. Antes los avisos eran muy pomposos, muy grandes, veníamos de los 80 y en los 90 todavía quedaba esa influencia de hacer todo grandilocuente. Encima me ponían los textos y pedían que haga todo gritado. Yo me acuerdo que había uno que se repetía mucho: ¡se llena el tanque de fuego, la panza de la bestia! Y gritaba como un marrano, ¿viste? Entonces, y un día dije, ¿qué es se llena el tanque de fuego? No tengo idea de lo que estoy diciendo. ¿Por qué no cambiamos un poco la tónica? Y bueno, hagamos otra cosa. Y empezó la era minimalista. Entonces, para hacer el anuncio de que va a venir Metallica, no poníamos "se llena la panza de fuego, tiembla el estadio, te vas a cagar encima, Metallica". No. Poníamos un fragmento de Metallica, gente gritando, ¿no? Una cosa en vivo. Noviembre, Buenos Aires, Metallica. En los locuras de siempre. Fuimos encontrando en la vuelta a los avisos. Y bueno, en otros estaban los locuras de siempre. Y en vez de agarrar y decir toda la fila de viste, el Morón, Once, Moreno, qué sé yo, Peguajó, Chañar Ladeado, qué sé yo. En los locuras de siempre. Ya está, listo. Arréglense. Porque también pasaba lo mismo. Hacíamos el aviso, poníamos los puestos de venta y a la noche te bombardeaban. Señor, ¿en dónde era que vendían las entradas? Y uno se hinchaba las pelotas. Digo, ¿para qué hice el aviso yo? Teníamos porque era un programa con tanta publicidad que ya tenían, por hora tomaba todo el tiempo. Entonces decidí poner artística. Lo mismo que, viste que tenía como que cuando antes de empezar ¿cuál es? Había todo como una situación de locutor. Diciendo, está por empezar ¿cuál es? Entonces, eso era para que la primer tanda no sea como la última tanda del programa anterior. Así la podíamos vender más cara. Era la primer tanda de ¿cuál es? Entonces, como le poníamos artística, ya era de ¿cuál es? De atrás para adelante, de adelante para atrás. Siempre hay un mensaje oculto. Y si no tiene, no importa, lo inventamos. Y te convencemos tan bien que no te vas a dar cuenta de nada. La emblemática pareja de locutores de ¿cuál es? Fue Vanina Parejas y Héctor Esteban. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Héctor Park. Algunos de ustedes tal vez me recuerden como el locutor de ¿cuál es? Acá díganle al editor que ponga fanfarrias, bombos, platillos y un solo de guitarra eléctrica bien rockero. ¿Eh? No. Ah, no se puede. Bueno, no importa. Más que aperturas de programa, eran pequeñas historias que se desarrollaban generalmente en 3 partes, porque la tanda de ¿cuál es? Valía mucho dinero. Entonces era importante que arrancara el programa y que ya estuviéramos dentro del programa cuando sonara la apertura. Entonces hacíamos una primera parte de la apertura, una parte de la tanda, una segunda parte de la apertura, otra parte de la tanda y la última parte de la apertura, que era lo que le daba paso a la primera media hora de ¿cuál es?, que era esa media hora en la que hablaban de lo que sea Mario, Eduardo y Marcelo. Esas pequeñas historias eran guionadas por nosotros y actuadas por el Colo, Javier Cortés, por Héctor y por mí. Hicimos, no tengo la cuenta, pero hacíamos una apertura por semana. La tanda publicitaria eran interminables y sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque se juntaba los auspicios del programa anterior, el que se iba, más los auspicios de la radio, que quería tener su propia publicidad metida ahí, digamos la tanda rotativa de la radio en 24 horas, más los auspicios del programa nuestro, de ¿cuál es? Entonces, antes de empezar el programa ya había 10-15 minutos de propagandas, de publicidad. ¿Y qué hacemos? Y se nos ocurrió poner una historia, una apertura del programa dividida en 3 partes. Entonces vos arrancabas, antes de que empiece la publicidad, con la primera parte, en la mitad de la tanda la segunda parte y al final la tercera. De esa manera quedaba enganchado el oyente esperando a ver qué iba a pasar con esa historia, que generalmente era bastante loca y muy divertida. Otra de las innovaciones de ¿cuál es? En este caso fue tecnológica. Una botonera de efectos que acompañaban situaciones. Hasta ese entonces no se ponían efectos de sonido en vivo en las cosas.
Pero Cuales tenía una botonera de sonidos que te hacía delirar por la velocidad que se manejaba. La primera que yo tuve fue primero un teclado de sampler. Por los músicos tenían que en cada tecla podías disparar como un sonido. Entonces primero tuvimos como un teclado, allá en el 92, 93, como un teclado que iba disparando algunos ruidos. Como solo yo sabía en qué momento iban, los disparaba yo. Entonces ahí empecé a adoptar de, bueno, hay un operador, pero se necesita más de una mano para hacer esto, ¿no? Entonces también desarrollamos, bueno, ¿cómo hago para tener un cable yo de audio y que yo pueda tener el control del aire y que vos lo tengas abierto? Pero supongo que es porque me interesa, me gustaba la tecnología y me divertía, y creo que suma, viste, al contenido. También teníamos buenos jefes porque estaba Enrique Prosen en esa época dirigiendo el Rock and Pop. Y le decíamos, ¿qué queremos hacer esto? Y ¿qué conseguía? Sabía del tema, sabía cómo armarlo. Quique Prosen. Esa botonera yo se la llevé a Mario. O sea, yo la conseguí en la NAB, que es la expo de radio más grande que hay. Yo iba todos los años a la expo a ver qué cosas había que podíamos sumar a la radio. Y le conté eso a Mario y compramos una de esas, y obvio que fue a parar a Cuales porque era el programa que más la iba a exprimir y más la iba a explotar. Esa botonera era un infierno para la época. O sea, hoy lo que haces con cualquier, hasta con un teléfono puedes hacer esas cosas. Bueno, en esa época era cargar efectitos, gritos, pedos y cosas en la botonera. Al principio las disparaba el operador y después Mario quería tener el control absoluto de todo eso. De cada viaje, Mario se traía alguna máquina para probar y así crecía todo. Martín Codini fue uno de los operadores de Cuales y también responsable de estar alerta. Hasta ese momento nosotros llenábamos de ruiditos el aire del programa. Cada ruidito era un casete en punta. Después cada ruidito empezó a apretar un botón del Audio Volt, que era lento y que tenía pocos botones. Y bueno, después llegó la botonera, que era un sampler con un montón de botones, que además tenía varias páginas configurables. Cada página tenía una plantilla de papel que se le ponía para saber qué era cada botón cuando cambiabas de plantilla. Cada botón había que meterle el audio grabándolo a tiempo real. Nosotros tratábamos de grabar el audio grabándolo de datera o de CD para que tuviese buena calidad. Y bueno, nada, eso mejoró muchísimo el laburo al aire, era súper instantáneo, además se podían poner en repeat los sonidos. Y bueno, después era muy divertido también hacer hablar a personajes que teníamos, como Nicole Neumann, que teníamos cortadas palabras, frases en la botonera, y entonces Mario interactuaba con personajes que estaban grabados, ¿no?, en la botonera. ¿Cuál es? Con Eduardo, Mario y Marcelo. Quédate por acá, suscríbete, toca seguir, entra al Instagram de la Podcast Record o de Almacén de Podcast, así te enterás las novedades. En los próximos episodios te voy a contar más sobre Cuál es a través de testimonios exclusivos para este podcast, como todos los que escuchaste hasta recién.